Bueno, buenas tardes. Espero que hayan tenido tiempo para disfrutar la comida. Mi nombre es Gonzalo Lacurcia, represento a la oficina de ONU Habitat. Como seguramente muchos de ustedes conocerán, ONU Habitat es la Agencia de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Y me han pedido que modere esta quinta mesa del Congreso, ¿no? Tenemos un distinguido panel. Vamos a tratar de hacer la dinámica va a ser, vamos a tratar de hacer una primera ronda con unas presentaciones que trataremos que sean breves, de unos 10 minutos, a ver si nos queda un poco de tiempo para tener un pequeño debate entre los ponentes y dejar también un espacio para las preguntas del público, ¿no? Yo quisiera muy brevemente, para introducir el tema del cual vamos a hablar, que tiene que ver con fundamentalmente con los fondos europeos y cómo los fondos europeos han venido empleándose, han venido siendo orientados hacia los temas que quiere abordar el Congreso, ¿no? Hacia la transformación del territorio y la cohesión territorial. A mí me gustaría comenzar, porque bueno, me corresponde como representante de Naciones Unidas, haciendo mención que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea una meta particular en el objetivo, en el ODS 11, que es la 11.A, donde aborda el tema de la planificación, ¿no? Que dice, lo voy a leer literalmente, apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. Es decir, el tema de la ordenación territorial, de los equilibrios, está presente en una de las 169 metas que plantea los ODS. Por su lado, la nueva Agenda Urbana, que como muchos ustedes conocen, es el documento, es la agenda global en el marco de Naciones Unidas que plantea la visión conjunta de los 193 naciones sobre cuál es el futuro de las ciudades y de los asentamientos humanos y de los territorios. Hace varias menciones, incluyendo el compromiso, varias menciones al tema del equilibrio territorial y de la planificación territorial, incluyendo el compromiso de los países en aplicar políticas y planes de ordenación territorial integrados, policéntricos y equilibrados, y resaltando en algunos casos, por ejemplo, la mención al rol de las ciudades intermedias dentro de estos sistemas urbanos territoriales equilibrados. Yo quería destacar tres aspectos que no es que estén relacionados entre sí, ni que se relacionen directamente con el tema que vamos a abordar, pero que me parecen tres puntos de partida interesantes para el debate, ¿no? El primero creo que es algo bastante obvio, que tiene que ver con la convergencia. Ha habido una convergencia de diversas circunstancias en un momento temporal determinado, que lo hemos vivido todos, que ha dado pie a lo que, digamos, la tendencia que llevan los fondos europeos en su implementación de proyectos que tienen que ver con el territorio. La primera es como yo diría como una tendencia general globalizada del declinamiento del neoliberalismo como dogma y la emergencia de la idea de que corresponde al Estado, a la inversión, a través de la inversión pública, generar el cambio, ¿no? Es a través de la inversión pública que en gran parte se genera el cambio. Esto hace 20 años hubiese sido un tema, probablemente no hubiera tenido sustento político en el mundo que vivíamos hace 20 años, ¿no? Esto se cruza obviamente con la emergencia climática, con la emergencia energética, con la emergencia económica y mucho más recientemente con la emergencia derivada de la pandemia. El segundo elemento, lo que quiero decir es que esto crea un momento particular en la historia que ya dentro de 20, 25 años veremos si efectivamente fue así,
que es lo que en gran parte da lugar a combinar la idea de que el Estado tiene que intervenir con una inversión pública potente para generar los cambios que ciertas crisis están generando. El segundo tiene que ver con la relevancia. Esto es un tema que planteamos, yo creo que quizás no tiene el mismo alcance a nivel global, pero en el caso de España es tremendamente poderoso, el tema de los niveles intermedios de gobierno. La importancia de los niveles intermedios de gobierno en la estructuración del territorio, en la ordenación del territorio, en la ordenación de la estructura social, etcétera, ¿no? Tenemos en el panel representantes de las comunidades autónomas y creo que esa es la razón. Esta mañana el profesor brasilero, cuando hizo su presentación, no sé si se fijaron, pero hablaba siempre a partir de las políticas nacionales, ¿no? Porque en contextos como el de Latinoamérica, prácticamente los niveles intermedios de gobierno, Latinoamérica, pero también otros contextos, África, incluso en algunos países europeos, los niveles intermedios de gobierno no tienen competencias sobre la ordenación del territorio. Y por tanto, no son, a pesar de que deberían ser los principales actores, quedan fuera de la discusión. Y el tercer elemento que quería abordar es la emergencia de nuevas perspectivas sobre retos que ya estaban en el terreno. Vamos a hablar seguramente del reto demográfico, ¿no? Como es el caso de España, es decir, un problema que ya se sabía que iba a suceder, pero que ha emergido en los últimos años como un punto del debate político muy fuerte y bueno, un tema que concentra en gran medida la idea que se tiene sobre el equilibrio territorial. Y otros temas como pueden ser la emergencia o la relevancia de las nuevas perspectivas sobre el género, sobre la equidad, etcétera, etcétera. Como les comenté, tenemos un panel de cinco personas. Me acompañan Erika Jaraíz Gulías, profesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela. Hola. Sí, de este lado no la encontraba, dije, bueno. Forma parte del Departamento de Ciencia Política y Sociología. Le hemos pedido a Erika, hemos acordado con Erika que ella va a hacer una presentación más marco sobre el tema del financiamiento europeo. Tenemos luego a María Pardo, que es directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo en la Junta de Castilla y León. Luego tenemos a Saturnino Nino Corchero, quien es director general de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Junta de Extremadura. Tenemos a María Encarnación Rivas Díaz, Encarna, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Galicia. Y finalmente tendremos a Juana López Pagán, directora general de Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Si te parece, Erika, comenzamos con la presentación. Muy bien. Voy. Adelante. Pues muchas gracias. Quisiera comenzar agradeciendo a la organización la invitación a estar hoy aquí. Y bueno, como bien comentaba Gonzalo, yo voy a tratar de ser bastante breve porque creo que además tenemos una mesa de lujo que van a tener mucho que aportar y voy a hacer simplemente una pequeña radiografía de cómo ha sido la distribución de los fondos en España en los periodos más recientes, haciendo un poco hincapié en el objetivo de esta ponencia y de este congreso, ¿no? Que es hablar un poco de los problemas de cohesión territorial y cuáles son los retos con los que nos enfrentamos día a día cuando abordamos la problemática de las diferencias, ¿no? Entre los territorios, porque no cabe duda de que la política de cohesión ha contribuido a reducir significativamente las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones en las últimas décadas. Esto creo que es algo
incontestable en Europa, porque además es cierto, y también es algo incontestable, que en la mayoría de los estados de la Unión Europea existen importantes asimetrías regionales de carácter muchas veces persistente, sobre todo relativas a servicios y a políticas que afectan a la calidad de vida en el día a día de los ciudadanos, como la educación, la sanidad, el empleo, la competitividad, la productividad. La aproximación que hace la Unión Europea a esta política de cohesión es, en palabras de la propia Unión, es una aproximación people-based and place-based, unas políticas basadas en los ciudadanos, basadas en el territorio, combinadas con la aplicación del principio de do no harm to cohesion en esa utilización de los fondos europeos de la forma menos, digamos, problemática posible para todos los territorios, pero que tenga a su vez la mayor efectividad posible, ¿no? Como saben, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional es uno de los principales instrumentos financieros de la política de cohesión europea, junto con los fondos de cohesión o el Fondo Social Europeo. Y el objetivo de este primero, de los fondos FEDER, es contribuir a reducir esas diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas. Y como saben, tiene dos objetivos fundamentales. El primero es la inversión y el crecimiento y en empleo, que está orientada a fortalecer el mercado laboral y las economías regionales. Y el segundo sería la cooperación territorial europea. Los recursos asignados a ese primer objetivo, como saben, se hacen en función de una clasificación de tres tipos de regiones. Las regiones más desarrolladas, con un PIB per cápita superior al 100% de la media de la Unión Europea. Las regiones en transición, que tienen entre el 75 y el 100% de la media de la Unión Europea como PIB per cápita. Y las regiones menos desarrolladas, hace no tanto tiempo denominadas regiones de convergencia, que tienen un PIB per cápita inferior al 75%. España es, en este sentido, es el segundo país que más fondos europeos recibe en el periodo 2007-2013, que se observa en la gráfica. Y es el cuarto en el periodo 2014-2020, porque, como saben, ya se había producido la ampliación la gran ampliación de la Unión Europea en ese momento. En el periodo 2007-2013, las regiones menos desarrolladas en España, las que se consideraban menos desarrolladas, eran Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. Y bueno, después en transición teníamos phasing in y phasing out, que estaban bueno, en el límite, digamos, las phasing out estaban en el límite del 75% y con la ampliación quedaron por encima del 75%. Y después, pues, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja eran las más desarrolladas. Y en el periodo 2007-2013, sin embargo, son la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Murcia son las regiones que más fondos de cohesión reciben, 2 entre las menos desarrolladas y 2 en transición, y en el mismo periodo son Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Extremadura las que reciben más fondos de desarrollo regional, fondos FEDER. 3 clasificadas como menos desarrolladas y una de ellas en transición. En el siguiente periodo, como ven, bueno, Andalucía es con diferencia, ¿no? Porque, como saben, los criterios de reparto tienen en cuenta también la población. Lo interesante de esto también es en el periodo 14-20 son Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid las que más fondos FEDER reciben, una región en transición y 3 que están dentro de las consideradas más desarrolladas. Pero
Viendo el reparto, que muchas veces es incluso objeto de discusión no solo técnica, sino también política, yo creo que cabe también preguntarse, bueno, aquí tienen una comparación, ¿no?, de los distintos fondos de cohesión, fondos FEDER, Fondo Social Europeo y Fondo de Desarrollo Rural, siendo el Fondo FEDER el que más, digamos, más fondos tiene. Y vemos algunos casos atípicos, ¿no? Es cierto que Andalucía suele ser, y en el periodo 7-13 era de las regiones que más fondos recibe, con mucha diferencia en el caso de los fondos FEDER y con también bastante diferencia en el caso del Fondo Social Europeo y de los FEADER, ¿no? Y lo mismo ocurre también en el periodo 14-20, y en el periodo del fondo, bueno, el 14-20, Andalucía de nuevo destaca como una de las regiones que más fondos recibe. Si hacemos un análisis muy básico, cabría pensar que Andalucía sería una de las regiones que más desarrollo, que más, digamos, el impacto, ¿no?, que es lo que yo creo que nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el impacto de esos fondos europeos? Y cabría pensar que Andalucía pues sería una de las regiones que más crecería, ¿no?, teniendo en cuenta esto. Sin embargo, si utilizamos uno de los indicadores utilizados por la Unión Europea para medir la tendencia a la convergencia a nivel nacional y regional, que es el Producto Interior Bruto per cápita, vemos que el PIB per cápita de las regiones en 2014, para estos datos he tomado solo los datos hasta 2019, porque el 2020, debido a la pandemia, pues genera bastante ruido. Pero en este caso, si observamos el PIB per cápita de las regiones en 2014, vemos que Extremadura es la región con un PIB per cápita menor, como es lógico según los datos que hemos presentado antes, seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha. Y concluimos que solo en el caso de Andalucía, la segunda gráfica presenta la variación del PIB per cápita entre 2014 y 2019. La que más crece es Extremadura, y solo de las que menos PIB per cápita tiene y más fondos recibe, además de Extremadura, es Andalucía, digamos, la que más crece, ¿no? El resto de las que tienen menos PIB per cápita y que reciben más fondos, pues no tienen, digamos, no es que no crezcan, sí crecen, pero el efecto no es tan llamativo, ¿no? Extremadura es además la única región considerada menos desarrollada en ese periodo y no es de las que recibe más, es la séptima en la recepción de fondos, ¿vale? Y a pesar de ello, Extremadura y Castilla-La Mancha son las que más crecen, ¿no?, excluyendo los datos de 2020. Pero además de ese reparto por regiones, lo interesante también es que, si hacemos, insisto, es un análisis bastante básico, bastante simple, pero vemos que no hay exactamente correlación entre los fondos que se reciben y el crecimiento del PIB per cápita. Porque la cuestión está sobre todo en las regiones en transición. Esto es algo que ya en junio de este año anuncia en un estudio que realiza la Comisión Europea, ya lo apunta, ¿no? Y el problema es que las regiones en transición no están creciendo tanto como se hubiera sido esperable, de acuerdo a pues, los fondos que reciben, ¿no? Y hay algunas regiones, en algunos países, sobre todo en los estados meridionales y en los estados del sur y también en parte de los estados del este, que se encuentran en lo que se denomina una development trap, una trampa de desarrollo, y corren el riesgo de caer en ella, ¿no? Estas regiones experimentan largos periodos de crecimiento bajo o negativo y débiles aumentos de productividad y escasa creación de empleo. Mientras que algunas tenían un PIB per cápita bajo y se están recuperando, otras eran más prósperas, pero han entrado en un prolongado periodo de declive económico. Y algunas conclusiones de este informe
son que en estas regiones el rendimiento del mercado laboral no es el mismo que en otras regiones que digamos, crecen a un ritmo más acelerado, que los territorios urbanos y rurales difieren en sus resultados en el mercado laboral y una cuestión que creo que hoy se va a tratar y es que la demografía es un reto importante para muchas de estas regiones, ¿no? Y en esto, en esto también hemos estado trabajando junto con ESPON y la Dirección General de Reto Demográfico y después Juana López seguirá contando un poco esta idea, ¿no? Pero hemos hecho algunos análisis y hemos visto que, por ejemplo, yo creo que hay algunas cosas que plantear, ¿no? Cómo se lucha contra esta trampa de desarrollo que están sufriendo algunas regiones. Las propuestas serían muchas, ¿no? Pero una de las que además es ampliamente conocida es la de bajar al nivel territorial más pequeño el planteamiento del reparto de los fondos europeos, ¿no? Bajar de ese NUT 3 a un NUT 2 o incluso en algunos casos a los LAU, ¿no? Y también pensar, como se ha hecho desde Reto Demográfico, y insisto en que no quiero tampoco contarlo yo porque creo que estando aquí Juana López lo hará mucho mejor, pues contar con las ciudades intermedias, el papel de las ciudades intermedias como cohesionadoras del territorio y como centros de servicios para territorios más despoblados y territorios menos cohesionados, ¿no? Y creo en esto que hay que apuntar también la importancia de, si bajamos al nivel local, de que los ayuntamientos y los técnicos a nivel local estén preparados para esa captación de fondos y para un uso eficiente y eficaz de los fondos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un gráfico de este estudio que mencionaba que hemos hecho desde la universidad sobre las ciudades medias en España, el reparto de fondos dentro de esas ciudades medias consideradas ciudades entre 20 y 75.000 habitantes no está realmente relacionado con el número de habitantes que tienen esas ciudades, como cabría esperar. Podríamos decir, bueno, pues las más grandes tienen más capacidad y captan más fondos, no necesariamente, sino que tienen mucho más que ver con la capacidad. Lógicamente, si bajamos a niveles más inferiores, con menos población, esto sí que se notará. Pero aquí la importancia está también en la capacidad de los propios técnicos, de las administraciones, de ser capaces de captar y de gestionar esos fondos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Mérida, que en torno a los 60.000 habitantes, pues es una de las ciudades que más, que además la hemos utilizado como caso de estudio en el informe, una de las ciudades que más fondos capta, ¿no? en el periodo 2007-2013 y nuevamente también en el periodo 2014-2020. Por lo tanto, esto no es una casualidad. Tiene mucho que ver con esa capacidad de los técnicos de ser capaces de captar y gestionar esos fondos. Bueno, lo dejo aquí como breve introducción, como ven, muy general. Y bueno, ahora escucharemos a los demás compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Interesantes gráficos. Si yo entendí bien, digamos que no existe una correlación directa entre los fondos que se implementan en un territorio determinado y su avance en términos de lo que podríamos llamar de desarrollo, ¿no? Y que también hay un punto interesante, que es que muchas veces la distribución de fondos responde a situaciones operativas particulares, de las capacidades, ¿no? Se ha hablado mucho del desarrollo de las capacidades de los técnicos como un elemento fundamental, no solo para poder captar los fondos, que obviamente es el primer paso, pero luego también para poder implementar los proyectos, ¿no? Y aquí, evidentemente, también existe tiene o parece adecuado
abordar el tema de la dirección desde los niveles intermedios de gobierno, obviamente que cumplen un rol fundamental de alguna manera en orientar con sus políticas y sus programas cómo se implementan los fondos, ¿no? Tenemos como he mencionado, 3 directores generales de ordenación del territorio. Yo le voy a dar primero la palabra a María Pardo, que como he dicho es la directora de la Junta de Castilla y León. No, que subo yo, no te preocupes. Adelante. Gracias. Pongo aquí. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar por invitarme en nombre de la Junta de Castilla y León a participar, además como patrocinadora, en este interesante congreso y hacerlo pues con parte de mis compañeros, ¿no? En un tema que nos une tanto a los que estamos aquí. Bueno, además de dar las gracias, voy a empezar diciendo que tengo un problema y es que se me han olvidado las gafas. Entonces, voy a intentar no cometer ningún error porque más o menos casi todo lo que voy a decir pues ya me lo sé. Bueno, quizá lo primero de todo, por aprovechar estos pocos minutos que se me han concedido, es intentar explicar de qué voy a hablar, porque en una mesa redonda en la que tenemos que hablar de tantas transformaciones, quizá lo más difícil es centrar bien el tiro. Y bueno, yo básicamente voy a intentar hablar lógicamente de despoblación, de reto demográfico, que es una de las cuestiones que nos ha traído aquí. Y lo voy a intentar hacer planteando 3 cuestiones. Primero, pues un diagnóstico, lógicamente, que es el que nos lleva siempre a las administraciones públicas a tomar decisiones. Un diagnóstico claro y objetivo es muy difícil acertar en las medidas. En segundo lugar, marcaré el reto, que es lo que tenemos que hacer en el marco de un Estado de Derecho, un Estado social, además, que tiene mucho que ver con una cuestión que ha planteado el moderador, que me gustaría también pues dar mi punto de vista. Y después pondré algún ejemplo de algunas medidas exitosas, porque creo que también en parte lo que nos hemos marcado los directores es compartir en estas mesas redondas pues algunos casos de éxito que tratan de paliar eso que en el fondo viene siendo un problema, porque tenemos encima de la mesa algo, o sea, la despoblación es lo que es, pero tenemos una obligación, que es la cohesión territorial, como intentaré explicar a continuación. Bueno, en ese diagnóstico pues es evidente, y aquí no me voy a centrar mucho, pero bueno, sí algún dato, que bueno, pues España pierde población. La pérdida de población en los últimos años en nuestro país es generalizada. 7 de cada 10 municipios de España entre los años 2001 y 2018 han perdido población. El 48% de los municipios españoles pierden entre el 10 y el 50% de su población. España ha estancado su crecimiento, salvo en las grandes poblaciones como es Madrid, Baleares y Canarias. Y ahí, bueno, pues sí que quería dar algún dato esperanzador en el caso concreto de la tierra de Castilla y León, ¿no? Porque evidentemente pues Castilla y León está en una posición claramente de despoblación, pero aunque nuestro saldo vegetativo es negativo y pierde población porque fallece más gente de la que nace, tenemos un saldo migratorio positivo desde 2018. Castilla y León, nuestra comunidad autónoma, ha ganado más de 34.000 personas por movimientos migratorios en 5 años. Es decir, a Castilla y León viene más gente de la que se marcha. Además, muy brevemente también, otro dato importante es que la estadística continua de población del Instituto Nacional de Estadística, pues con datos provisionales a 2023, a agosto de 2023, nos indica que desde el 1 de enero hasta el 1 de julio nuestra comunidad autónoma ha incrementado su población en 2.453 personas, alcanzando los 2,3 millones de habitantes. Esto lo explico o lo cito porque probablemente tiene que ver con alguna de las medidas que hemos implantado, medidas que se han implantado claramente gracias a la llegada de fondos propios y de otras instituciones estatales y europeas, como diré a continuación. Claro, esta realidad nos sitúa en otra circunstancia que además no solamente hay que destacarla, yo lo voy a hacer muy brevemente, pero hay que citarla porque es que ha venido para quedarse, ¿no? Esta situación de despoblación, de pérdida de población, pues tiene unas causas que hay muchas,
hay muchas, pero yo solo quiero centrarme en las 4 siguientes porque, como digo, son permanentes. Por eso tenemos que enfrentarnos a ella y por eso hablamos de transiciones. Por eso tenemos realmente que cambiar o que asumirla como algo que viene y se ha quedado aquí. La migración de la población de lo rural a urbano es una cosa que no es de ahora, es de hace mucho tiempo y es permanente. La crisis económica ha afectado y ha disminuido la llegada de nuevos pobladores a ciertos territorios, en otros no. Como decía antes, se concentran fundamentalmente en las islas, en la capital española y también en la zona de Valencia y de Cataluña. El índice de fecundidad de las mujeres está en una tasa casi mínima de reposición, 1,23 hijos por mujer. Y luego el incremento de la esperanza de vida y, por tanto, el incremento de la dependencia hace también que muchas personas decidan vivir en determinadas zonas y no en otras. Esto, como digo, es una cuestión permanente, nos tenemos que enfrentar a ella y asumirla porque no va a variar y tiene importantes consecuencias en la economía, en la prestación de servicios básicos, que es de lo que fundamentalmente quiero hablar, y, lógicamente, en cómo ordenar el territorio. Ahora hablaremos de las obligaciones jurídicas de las administraciones públicas. Afecta al equilibrio territorial, afecta al estado de bienestar y a la eficacia en la prestación de servicios, por lo que necesariamente nos tenemos que adaptar. En esta tesitura es cuando nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el reto? Lógicamente, estas transformaciones son un reto, especialmente en Castilla y León. En 2 o 3 minutos explicaré cuál es nuestra realidad territorial. Y es un reto porque la despoblación y la baja densidad de nuestro territorio pone en riesgo la desaparición de muchas poblaciones o de algunas, porque 1/3 de los ayuntamientos de Castilla y León, de los municipios, tiene menos de 100 vecinos censados y, sobre todo afecta al régimen de calidad de vida, que es lo que nos concita aquí. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Pues aquí es donde no podemos opinar. Es decir, en nuestro marco jurídico, cada uno en su propio territorio, pero dentro de un marco europeo, nacional y autonómico, tiene unas obligaciones que cumplir. Digo que aquí no es potestativo porque las medidas sí lo son, y utilizar más o menos fondos públicos o elegir esas medidas, sí forma parte de la discrecionalidad administrativa. Pero el cumplimiento de estos objetivos no, porque algunos están, casi todos, o bien en textos constitucionales o, en nuestro caso, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía. Yo pongo el ejemplo de Castilla y León, pero esto es reproducible en las demás comunidades autónomas. En nuestro caso, efectivamente, nuestro Estatuto de Autonomía nos obliga a garantizar la cohesión territorial, que además, desde el año 2008 forma parte del derecho originario, desde el Tratado de Lisboa, del derecho originario de la Unión Europea, que esto obliga desde entonces a los Estados. Y además también en nuestro Estatuto de Autonomía se establece como obligatorio para las políticas públicas luchar contra la despoblación a través de las medidas que cada uno considere oportuno. Como digo, son obligaciones jurídicas y, por tanto, un mandato dirigido a los dirigentes públicos. ¿A quiénes? Pues ahí es ya donde entra el reparto competencial. En el caso concreto de las comunidades autónomas tenemos la competencia exclusiva, entre otras, en materia de ordenación del territorio. Por eso, muchas veces somos las destinatarias de los fondos últimos para distribuirlo, en su caso, a otras administraciones inferiores, no en jerarquía, pero sí en cuanto a sus competencias. Cuando hablamos de cohesión territorial no hay que olvidar que hablamos fundamentalmente del principio de equidad y de solidaridad. Y que esto, la equidad, la solidaridad, que es ese objetivo, en definitiva, tratar de que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio, hace que necesariamente tengamos que acudir a algunas medidas que son fundamentalmente legislativas, presupuestarias y también fiscales. Ahora hablaré de las distintas modalidades, pero ahí sí que quería, luego volveré, pero sí quería hacer un pequeño inciso. Y es que, aquí es donde, como decía, tenemos la capacidad de elegir entre unas y otras. No me quiero adelantar y sí que quiero descender primero a la realidad de cada territorio. Yo creo que es importante que estos datos que se han dado y que vamos a hablar ahora de otras comunidades autónomas, en las que tenemos mucho en común, bajemos al territorio, porque esto que he explicado hasta ahora, que es común, ahora, lógicamente, no es lo mismo enfrentarse a este reto en unos territorios que en otros. El caso de Castilla y León creo que es especialmente duro o complicado por nuestra realidad territorial. Algunos probablemente los conocéis, pero voy a dar estos datos mínimos, ¿no? Hablamos de un territorio de 94.000 metros cuadrados, en los 18,6 de España,
con 2,3 millones de habitantes, el 5,44% en relación con la población española, con una densidad de población muy baja, el 26,7%, en algunas provincias como Soria, 9 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media está en 97 habitantes, con una división administrativa terrible, porque tenemos 2.248 municipios, el 27,66% de los municipios españoles, pero es que de esos solamente tenemos 16 con más de 20.000 habitantes, que concentran 1,2 millones de los 2,3 que tenemos en total, o sea, más del 50% de la población, y otros 44 municipios que tienen más de 5.000 habitantes. Es decir, que en Castilla y León el 67% de la población se concentra tan solo en 60 municipios de todos esos 2.248. Si recordamos, decimos que la cohesión territorial significa o exige que todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, tengan acceso en igualdad de condiciones a los mismos derechos y a las mismas obligaciones. En este caso, importa la cuestión de los derechos. Esta gráfica, que suelo ponerla, también identifica la diferencia que hay en Castilla y León con otras comunidades autónomas en cuanto a población. En cuanto a población, ahí está en rojo los millones de hectáreas y el número de habitantes. Somos una comunidad autónoma con una población extensísima, pero con unos habitantes que nos asemeja al caso de Castilla-La Mancha, pero que nos diferencia claramente de otros territorios. Bueno, esta última filmina también, en los colores podemos ver dónde se concentra esa población. El amarillo indica municipios de menos de 500 habitantes. Menos de 500 habitantes. Bueno, que no se nos olvide esta realidad, porque tenemos que competir en igualdad de condiciones también entre comunidades autónomas. Eso significa que a la hora de recibir fondos, no solamente hay que tener en cuenta el Producto Interior Bruto, sino esta circunstancia es mucho más caro en esta población, en este tipo de poblaciones, en este tipo de territorios, llegar a todas las esquinas, a todos los rincones para prestar esos servicios básicos imprescindibles. En este marco, y ya voy a la última parte de la ponencia, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que intentamos hacer para revertir esta situación en la que hay que tener siempre claro que nadie puede obligar a nadie a vivir donde no quiere? Cada uno tiene que elegir su lugar de residencia, lógicamente, aparte que es un derecho constitucional, solo faltaba que las administraciones tuviéramos que decir a las personas dónde tienen que habitar. Pero, como digo, sí tenemos la obligación de intentar que si deciden habitar en un municipio que denominamos rural, aunque Castilla y León básicamente entera es rural, salvo esos 16 municipios, pues pueda hacerlo en condiciones dignas y al menos en unas condiciones similares a las de otros ciudadanos. Bueno, pues en esa situación tenemos, las administraciones siempre, 3 formas de actuación administrativa. Esto es un clásico que yo, que soy profesora de Derecho Administrativo, me lo enseñó un catedrático que se llamaba Jordana de Pozas, y es que las administraciones tienen 3 formas de actuación: policía, fomento y servicio público. Es decir, cuando hablamos de policía, hablamos de normativa, básicamente, introducción de normas jurídicas en la sociedad. En concreto, yo os ponía y pongo 2 ejemplos. Efectivamente, en Castilla y León, con esta tesitura o en esta situación vamos a elaborar, estamos ya elaborando 2 normas jurídicas que no resuelven problemas, porque en las leyes no está la solución, pero sí establecen mecanismos para ello. Una ley de sostenibilidad demográfica y desarrollo rural y otra ley que ya está en vías de ser aprobada, que trata de garantizar la prestación de servicios autonómicos esenciales en Castilla y León. Voy a ir muy rápido porque se me ha acabado el tiempo. Bien, pues a partir de ahí, en segundo lugar, aparte de las normativas, están las prestacionales. O sea, ¿qué prestamos las administraciones a los ciudadanos directamente? Y por último estarían las de fomento, que es las que nos han traído aquí. Es decir, intervenir de alguna manera en el mercado, que es lógicamente deficitario en políticas de este tipo. Me vas a permitir, moderador, que ahí ponga un punto de inflexión en una cuestión que has mencionado, y es que el Estado no tiene que sustituir a nadie. Evidentemente tiene que estar, se denomina principio de subsidiariedad, allí donde nadie va a llegar. Estas políticas de despoblación no interesan a nadie más que a las administraciones públicas. Por eso es tan importante canalizar los fondos debidamente. Esos fondos que se reciben, que yo voy a explicar ahora, porque ya se me ha pasado el tiempo, en 2 minutos, los que somos los que estamos obligados efectivamente a sustituir al mercado, porque nadie va a llevar servicios esenciales a estos municipios. Nadie se va a interesar por el transporte, nadie se va a interesar por la educación, nadie
nadie se va a interesar por la sanidad si no somos las administraciones. Y ahí es donde tenemos que tener una política clara y, sobre todo, fondos suficientes para hacerlo. Bueno, no puedo hablar de todo lo que hacemos, ahí simplemente ponía 100 medidas. Tenemos más de 100 medidas solo, única y exclusivamente destinadas a la cohesión territorial y, por tanto, a la ordenación del territorio. Más de 100 medidas que me hubiera gustado explicar, las que hacemos en sanidad, en educación, en servicios sociales, los programas que tenemos. Quizá luego en el debate pueda explicar alguno, pero sí que quiero solamente centrarme, porque es vital. O sea, yo es que lo escucho permanentemente y además es que dentro de las competencias que he asumido esta vivienda, ¿no? Sí que querría explicaros mínimamente la relación que tiene la vivienda, la dotación de vivienda con la lucha contra la despoblación, porque muchos territorios, por lo menos en Castilla y León, gozan de un progreso económico, pero carecen de infraestructuras y, sobre todo, carecen de vivienda. Curiosamente, a pesar de que es verdad que hay mucha vivienda vacía. Bueno, les traía una filmina con lo que es un programa nuestro, que llamamos Programa Tuya, que está expresamente destinado a los jóvenes y que solamente explicaré un par de medidas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para incentivar la llegada de jóvenes y de nuevos pobladores al medio rural? Bueno, pues por ejemplo, los jóvenes menores de 36 años que quieran instalarse y que se instalen a vivir en el medio rural tienen unas subvenciones garantizadas porque se las damos a todos, del 75% de la renta de alquiler, si es que acceden a alquiler, que es la mayoría porque no pueden acceder en compra. 75% de la renta de alquiler tienen una subvención de la Junta de Castilla y León. Si es en otro lugar que no sea medio rural, es el 60%, pero como digo, prácticamente abarca todo Castilla y León. Si quieren acceder a la compra, que algunos quieren, les descontamos en el medio rural el 20% del precio de adquisición, lo asumimos directamente. O sea, si una casa cuesta 100.000 euros, les cuesta 80.000, ese 20% que no pueden poner lo entrega la Junta de Castilla y León al banco. Además, tenemos una línea de avales especial para jóvenes, en la que también, si quieren acceder directamente y no pueden acceder porque ese 20% de descuento es en las viviendas que hace la Junta de Castilla y León, si tiene que acceder al mercado porque no hay un parque público suficiente, también les damos una línea de avales de un 20% para que puedan hacer una entrada mucho más pequeña, si no, no podrían hacerlo. Y luego les quería contar también uno de de las cuestiones que hacemos con el dinero que recibimos, ¿no? El Ministerio y nosotros también, como Dirección General, a través de los fondos de cohesión territorial que recibimos, invertimos no solamente en vivienda, hacemos otras cosas también, pero gracias a esos fondos que recibimos estamos incrementando las rehabilitaciones de casas en el medio rural. Tenemos un programa, y con esto acabo, que se llama Rehabilitare, que es muy conocido, en el que os pongo aquí unas imágenes. Esta imagen muestra todas las casitas que vamos rehabilitando en nuestro territorio. Llevamos más de 350 rehabilitaciones. Los colores identifican las que son de titularidad municipal, las moradas son titularidad de la Iglesia, que también nos ceden las viviendas del antiguo párroco, las rehabilitamos y luego se encargan de llevar a familias desfavorecidas. Lógicamente hacemos política para personas con escasos recursos. Y esto que les traigo aquí es un Rehabilitare, una vivienda como estaba, y cómo las dejamos, que son, bueno, pues francamente, pues hacemos unas rehabilitaciones que están teniendo, como digo, mucho éxito. Les traía también, bueno, estos son lo mismo, es la misma vivienda, está en un pueblecito de Burgos. Y esto es otra de las cosas que hacemos, que es la rehabilitación de las casas de camineros, las antiguas casas de camineros, que están muchas en estado pues, de rehabilitación necesaria. Las rehabilitamos y las destinamos con prioridad a los jóvenes en el medio rural. Más de 120 viviendas rehabilitadas en el medio rural, y estas también son viviendas en las que hacemos el descuento del 20%. Estas están en Carracedelo, son de esas las que descontamos el 20% del precio de adquisición y están distribuidas por todo el territorio. Vamos a realizar antes de 2026 más de 530 viviendas en todas, como digo, en el medio rural. Bueno, por cerrar, porque ahora he pedido que en un minuto, ya llevo 5 de exceso, pongan un vídeo en el que quiero que vean la cercanía muchas veces de la Administración, eso, al medio rural, y dejo para el debate la reflexión más profunda sobre otras cuestiones que tienen que ver con otros servicios, como son sanidad, como son educación y como es, sobre todo, la dificultad de, con los medios que tenemos, llegar al cumplimiento de este objetivo de cohesión territorial que tanto tiene que ver, creo yo, con la realidad de cada territorio. Bueno, pues ahora les dejo con el vídeo, si es que lo tienen por ahí. Muchas gracias.
Volver aquí al pueblo pues ha sido volver a conectar con la naturaleza, con la calma. Se vive muchísimo más tranquilos, así que puedes tener una familia con más tranquilidad. He podido montar mi propio negocio de ganadero y la verdad que la gente me ha acogido muy bien. Principalmente la ventaja es que nosotros no lo vemos como un municipio de escasa población, lo vemos como una familia grande. Muchas gracias, María. Me quedo con un par de elementos. El primero, la matización que hacía sobre la observación de la introducción, sobre que la relevancia o la importancia que el Estado llegue allí donde no llega el mercado. Y por último, creo que es interesantísimo el punto de la vivienda como elemento que muchas veces queda rezagado en los debates, ¿no? Porque también existe la percepción de que, claro, que los territorios abandonados, la vivienda no es un problema. Y es lo que yo tendería a pensar, pero cada vez que nos enfrentamos con alguien que tiene responsabilidades nos dice, no, es que el problema es en gran medida la vivienda. Pues nada, muchísimas gracias. Esperemos que tengamos unos minutos para el debate. Le voy a dar ahora la palabra a Nino Corchero, quien es director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Junta de Extremadura. Nino, adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Antes de nada, dar las gracias a la organización por invitar a Extremadura a este extraordinario congreso, en el que, viendo el elenco de las personas que participan y de las materias, yo creo que es enriquecedor. Dar las gracias a todos los que nos acompañan, que hemos acompañado también desde la grada, especialmente a los compañeros que me acompañan desde Extremadura, de allí desde la Dirección General, que han dedicado o han rehusado unos días de trabajo, lógicamente, pues para formarse, que yo entiendo que es la clave de avanzar, el conocer otras experiencias, el conocer otra formación. Ya sin más preámbulos, sí, bueno, me gustaría, cuando me ofrecieron la posibilidad de participar y en esta ponencia de FEDER y Next Generation, perdonad mi inglés, mi hija pequeñita habla muchísimo mejor que yo en inglés. Bueno, cuando me ofrecieron esta posibilidad de ver bueno, los fondos europeos y su transformación y cohesión territorial, aunque no es una especialidad de esta Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y de Agenda Urbana, sino que lógicamente hay departamentos encargados de la gestión de esos fondos europeos, aunque es transversal y en todas las áreas captamos, gestionamos y ejecutamos fondos europeos. Pero bueno, me planteé en primer lugar que hablar de esta materia, como fondos europeos que son, siempre es hablar de Europa. Y aunque es una obviedad, a mí siempre me gusta bueno, recordarlo, de la importancia de Europa. Y aquí sí me van a permitir un símil futbolístico, en este caso. Todos sabemos la importancia, la relevancia que tiene para los aficionados al fútbol la Champions League a nivel de ligas, de clubes de fútbol, o la Eurocopa a nivel de selecciones de fútbol. Sabemos lo que supone, lo que atrae en general. Habrá muchas personas que no sigan, pero supone un fenómeno importante. Y yo siempre indico que desde los representantes públicos, desde las distintas administraciones, la estatal, autonómica, local, debemos buscar siempre el atraer al ciudadano y bueno, influirle de la misma forma que pasionalmente vive el deporte, de la importancia de Europa, de la importancia de las instituciones europeas, ya a nivel más público, administrativo, político. ¿Por qué digo esto? Es sobradamente conocido y lo sabemos, pero para los europeos, españoles, y en este caso para los extremeños, para todos nosotros, sabemos de la gran importancia y de lo que está en juego, como es el empleo, la cohesión económica, social y territorial, la garantía de derechos y libertades, la paz, ahora en estos tiempos, y en definitiva nuestro futuro. Es sobradamente sabido y desde la perspectiva pública, que también a veces conviene recordar, depende con quién se reúna uno, con quién trate, pues que cómo reflexionamos o intentamos resolver los problemas colectivos que afectan a Europa, que afectan a España, que afectan a Castilla y León, que afectan a Extremadura,
Pues lógicamente a través de la acción colectiva. Esa acción colectiva lógicamente se organiza pues, a través de las distintas, políticamente, a través de distintas administraciones, las estatales, las autonómicas, los locales, asociaciones privadas, incluso los que vivimos en un edificio, pues a través de la comunidad de vecinos. Es muy importante esa organización, esa acción colectiva. No podemos ser antisistemas. El sistema está formado, lógicamente, para resolver esas problemáticas y que se imponga siempre el interés general sobre el interés particular. Dicho lo cual, que son obviedades, pero que, insisto, me gusta bueno, especificarlas. Efectivamente, lo que nos trae hoy, las principales son muchas decisiones importantes que nos afectan a todos, significativamente a nuestras comunidades autónomas, en concreto a Extremadura, se toman en el ámbito europeo, en el ámbito de las instituciones europeas. No voy a citar todas las instituciones que existen, pero ahí está, lógicamente, bueno, el ámbito decisional importante para nosotros. Y por ello, yo creo que es incuestionable la contribución de estos fondos europeos que Erika ha informado muy correctamente en su exposición para el desarrollo y la cohesión de nuestros territorios, en todos los ámbitos. Repito, infraestructuras viarias, telecomunicaciones, instalaciones de abastecimiento de aguas, centros educativos sanitarios, materias de incentivos empresariales y turísticos, bueno, todo el elenco de materias sectoriales y, como muy bien María indicaba, en la materia también de vivienda, en todos los eventos sí tienen su impronta los fondos y la financiación europea. En un espacio, entiendo, geográfico y político singularmente descentralizado, como es el europeo, la llegada de la COVID-19, de ahí los fondos Next Generation, la guerra provocada por la invasión de Rusia, de Ucrania, las continuas crisis migratorias, energéticas, etcétera, yo creo que bueno, han servido, tristemente, bueno, han servido y han puesto en evidencia la necesidad de articular las respuestas desde la coordinación y cooperación de todas las instituciones en los distintos planos transversales, que es el europeo, el nacional, el regional, el local, para poder hacer frente a los retos de un poco de presente y, lógicamente, de futuro, los que vendrán. Si esos son los que hemos tenido en la inmediatez temporal, imaginemos los que nos pueden llegar. No hay semana, mes, semestre, año que enciendas la televisión y te encuentres, lógicamente, con nuevas problemáticas. Por eso entiendo que dichas instituciones democráticas y sus representantes políticos pueden y deben tratar de conectar a Europa pues, con los ciudadanos. Y ya, bueno, no insisto más, no me alargo por un poco la precariedad de tiempo. Por eso, en definitiva, es incuestionable, entiendo, que la contribución de los fondos europeos al desarrollo y cohesión en nuestros territorios, en particular de Extremadura. Sí quiero reseñar, como muy bien decía, además nos ha puesto ahí unos datos sobre la mesa, en su extraordinaria exposición, Erika, que no siempre es correlativo la inversión en fondos europeos con los desarrollos, como muy bien ha indicado. Lógicamente, no solo el desarrollo de una región incide los fondos europeos. Hemos visto el despliegue importante de medidas que Castilla y León, a través de la exposición de María, nos ha expuesto, es decir, son acciones que no son relacionadas con los fondos europeos, son iniciativas financiadas, unas me imagino con CEA y otras pues iniciativas que a lo mejor no llevan consignación presupuestaria, iniciativas legislativas que, como muy bien decía ella, ayudan, aunque no resuelven todo, porque lógicamente debe haber después una ejecución y una financiación, pero efectivamente sientan por lo menos las bases. Es decir, que la actuación o los resultados en los desarrollos de una región no solo influyen los fondos europeos, influye la gestión de las propias instituciones, no solo la autonómica, sino las inversiones que el Estado pueda realizar en esa comunidad autónoma, como la propia acción de otros intervinientes, que son las administraciones locales, que también con su acción pueden conseguir el desarrollo de su municipio, pero también contribuyen a aportar desarrollo, lógicamente, comarcal, provincial y regional. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Y aquí sí quiero hacer la observación de que la distribución competencial, lógicamente, habida en la Constitución española, desarrollada en los distintos estatutos de autonomía, en las que, lógicamente, se asignan competencias, eso significa siempre asunción de competencias, autonomía en las comunidades autónomas, pero conlleva una mayoría de edad.
Es decir, asumimos ya la responsabilidad a tener esas competencias en vivienda, en urbanismo, en educación, en sanidad. Significa que ya dejamos cada vez de depender más de papá Estado, de papá Europa, y nosotros también tenemos que hacer autocrítica desde las administraciones autonómicas, los ayuntamientos, sus alcaldes, sus representantes políticos pueden hacer autocrítica para cómo están gestionando esas competencias, bueno, pues que el ordenamiento jurídico, la transposición de los estatutos de autonomía a las distintas normativas les ha llevado. Es importante, creo que tiene su relación pues, con esa dependencia de los fondos europeos, que son importantes, y de las inversiones de otros estados, pero también, lógicamente, es importante la acción de gobierno de cada una de las administraciones. Repito, esa autonomía conlleva paralelamente una responsabilidad. Es el hijo que se va de casa y ya es independiente. Si le dice a su padre, sígueme financiándome el piso, sígueme tal, eso no es independizarse. Entonces, es importante. Es verdad que estamos en un marco de financiación, en un marco dentro del Estado, dentro de la Comunidad Europea, que es muy importante, lógicamente, las contribuciones y esas financiaciones, esas inversiones de administraciones superiores, como decía María, superiores en el sentido no jerárquico, sino en el sentido competencial. Pero sí, decía, los fondos europeos importantes, la acción propia de cada administración importante, pero en relación con los fondos europeos no todos son para bienes. Yo creo que resulta necesario reseñar también ciertos obstáculos y debilidades que presentan esos fondos europeos. Yo creo que se han anunciado, a Erika se lo he oído, la complejidad en la tramitación de dichos fondos europeos. Yo, por mi función, ya no en esta dirección general, sino en otras competencias que he tenido, en la administración local, como secretario interventor, etcétera, creo que hay que reforzar la formación y la especialización de los agentes encargados en buscar, solicitar y ejecutar dichos fondos europeos. Todas las áreas de los gobiernos, por lo menos de la Junta de Extremadura, los ayuntamientos, todos han solicitado subvenciones, fondos europeos, han captado y están intentando ejecutar. Pero sabemos de las dificultades y de la especialización de la materia. Por eso hay que seguir reforzando esa formación. Y hay que seguir avanzando en el acceso a la información y al contenido de la convocatoria de los fondos europeos. A veces el desconocimiento lleva a ciertas administraciones, lógicamente, pues a un recurso que está expuesto y que tienes capacidad de solicitarlo, bueno, por desconocimiento, a no llevarlo a cabo. Y después tener en cuenta cuando un área que ya se desempeña en unas funciones propias de urbanismo, de ordenación, además, lógicamente, entra en un programa de fondos europeos, supone una distracción en el sentido de que, bueno, de lo que significa la palabra distracción, una importancia del trabajo ordinario que se está desenvolviendo en dicho área de trabajo. Por eso es difícil conciliar la captación de esos recursos con la gestión diaria de las áreas de gobierno. Y otro aspecto que también en esos análisis que se hacen DAFO, en este caso de debilidades, podemos encontrarlo en la ejecución de los fondos europeos, en los distintos territorios, estatal, autonómico, local. Son muchos los conocimientos que nos llegan y yo en la Dirección General, en el Gobierno de Extremadura, nos encontramos en algunos casos con una ejecución pues que no ha sido a lo mejor la que deberíamos. Y por eso yo creo que es muy importante después, una vez que los has captado y los tienes, intentar, porque la pérdida que podía suponer de no tener esos fondos o de proceder a devoluciones, yo creo que es una pérdida final importante en el desarrollo regional y en la cohesión. Eso sería un poco, bueno, algunas de las debilidades que todas conocemos, el que se encarga en la tramitación de ellos o el que se haya acercado a las mismas. Y después hay otra cuestión que es la necesidad de adaptación de los objetivos de los fondos europeos, de esos objetivos que indicaba Erika, que tiene los FEDER, el Fondo de Cohesión, los MRR, todos esos tienen unos objetivos. Lógicamente, hay que afinar mucho con ellos porque no sabemos el resultado que van a tener. Ahora se están ejecutando muchos de ellos, sabemos los resultados que están teniendo. No sabemos si los resultados habrían podido ser mejores, más aceptables, ¿no? Esa comparativa nunca la tendremos. Pero sí, insisto, que esos objetivos
ya es una función de las administraciones, sobre todo la europea, lógicamente, y de las nacionales, el que analicen la realidad existente y adapten esos objetivos a esa realidad existente, porque no es lo mismo una región, como puede ser Castilla y León, como otras regiones, como puede ser la Comunidad de Madrid. Y por ello, desde los territorios y desde Extremadura en particular, pues siempre reivindicamos infraestructuras acordes a los siglos o al siglo en el que nos encontramos. Yo creo que es legítimo esas reivindicaciones. Y como decía, necesidad de adaptación a los objetivos, me he pasado ya un minuto y pico, voy terminando, necesidad de adaptación a los objetivos, también a la realidad cambiante, no solo a la realidad existente, sino a la cambiante. Resulta evidente que estamos asistiendo a un cambio, yo entiendo que, bueno, no solo más extenso, intenso y rápido casi de la historia, sino lo más importante, el cambio que se está transformando el mundo tal y cual como lo conocíamos, donde las incipientes economías, que muchas ya nos han sobrepasado a los estados europeos, y las ya existentes están imponiendo un sistema productivo más competitivo. Yo creo que los objetivos de los fondos europeos deben contemplar esa realidad. Es cambiante. Es, por tanto, imprescindible asumir que países emergentes crecen mucho más deprisa que nosotros y ya no se dedican a la mera elaboración de manufacturas y tal, sino que ahora ya son líderes en nuevas tecnologías y muchísimo. Y lo que es más importante, con una capacidad de ahorro importante, inmensa, que está comprando nuestra deuda, la deuda de los Estados europeos, nuestra deuda pública y también la deuda privada de las empresas establecidas en Europa. Y ya sabemos que quien paga manda, en este caso quien presta. Nada, simplemente para ir terminando, el nuevo espacio global, dicha globalidad, ¿sabes? Venidas, idas, una globalidad muy extendida hasta hace unos años. Con la pandemia hay nuevas políticas que están intentando contener esa globalidad. Bueno, la capacidad y el deseo de adaptarse al entorno es importante. La realidad actual nos desborda y yo entiendo que los territorios que no sean capaces de incorporarse experimentarán y se quedarán al margen. Por el contrario, aquellos otros ámbitos que sepan evolucionar estas circunstancias se montarán al tren, lógicamente, del desarrollo de la evolución. Y, en definitiva, la globalidad existe y no al campo, como se suele decir, no se le pueden poner puertas. Con esto ya termino. Tenía preparado una exposición o unas pequeñas notas sobre el fondos FEDER, pero Erika nos ha explicado con profusión el desarrollo de los objetivos, de la concentración un poco temática de las materias en las que desarrolla, de ese presupuesto y de las normas financieras, de esos porcentajes de cofinanciación, dependiendo del tipo de Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que ella lo ha explicado con mucho rigor. En los fondos Next Generation, todos sabemos sus plazos, sus objetivos. Surgieron a raíz como saben, de la pandemia para intentar compensar. El detalle podríamos explicarlo, no somos, yo creo que alguno de los que estamos aquí, expertos en los fondos, pero yo me quedo a veces un poco con la idea principal y la idea genérica. Solo para terminar, y como un dato de esta Dirección General de Urbanismo, y cuyos responsables están ahí sentados, compañeros, han gestionado fondos FEDER y en concreto pues en el último periodo, desde aproximadamente 2015 hasta 2023, hay un desembolso, 10 millones de euros aproximadamente, si lo comparamos con la Dirección General de Infraestructuras, compañeros allí en la Consejería o con la de Vivienda, etcétera. Ellos manejan muchísimos más fondos europeos. Pero bueno, esto es un botón de muestra que yo creo que sirve de ejemplo. Simplemente fondos que han ayudado y que ayudan, aportan su granito de arena al desarrollo y al crecimiento de la región. Ejemplo que decía, una infraestructura que no son ni en educación, ni en vivienda, ni en infraestructuras viarias, ni de ferrocarril. Es una infraestructura de datos espaciales de Extremadura, el IDES. Es un sistema de información integrado por distintas, de información geográfica en el que puedes entender, hay información directa de espacios protegidos medioambientales, espacios protegidos de patrimonio, lugares de interés. Es una herramienta, en definitiva, que se ha desarrollado con el programa operativo FEDER y que
que sirve a todos los técnicos de la Administración Autonómica, de la estatal, ubicados en Extremadura, fuera de Extremadura, y a usuarios particulares para captar una información para su desenvolver diario muy importante. Y por eso quería simplemente indicar, como un pequeño botón de muestra, esa incuestionable contribución de los fondos europeos a las distintas áreas de una comunidad autónoma. Insistiendo, importancia de los fondos europeos sí, pero también responsabilidad de los dirigentes ya de las distintas administraciones, la estatal, la autonómica o local. Porque, lógicamente, todos influyen en el desarrollo de una región, como muy bien decía María Pardo. Y yo, por mi parte, doy por terminada, habiéndome pasado también bastantes minutos, disculpar la demora. Gonzalo. Muchas gracias, Nino. Solo señalar una cosa que me vino a la cabeza. Yo tampoco soy experto, ni mucho menos, en temas de fondos, pero sí siento que existe un vacío o no está tan en la opinión pública el debate sobre el uso, o sea, sobre los resultados del uso de los fondos. Yo que creo que me mantengo un poco informado, pues es una información que no aparece en los medios. Seguramente debe haber 80.000 análisis súper profundos, ¿no? Pero por la dimensión de lo que implican los fondos y por las consecuencias que tiene el uso de los fondos públicos, yo creo que debería dársele muchísimo más relevancia al debate en qué ha sido empleado y cuál ha sido el verdadero impacto. Muchísimas gracias, Nino. Ahora le voy a dar la palabra a Encarnación, quien es, como mencionaba, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta. Muchas gracias. Buenas tardes, un privilegio, agradecida de estar aquí con todos ustedes. Bueno, en este tema que ya llevamos un buen rato desarrollando, quisiera trasladar el enfoque de la Xunta de Galicia y concretamente de la Dirección Xeral de Ordenación del Territorio y Urbanismo con su enfoque en este reto para la transformación y la cohesión territorial concentrado en un mantra que llevo 3 lustros repitiendo. El futuro de un país no se improvisa. Y en ese, el futuro de un país no se improvisa, nuestro reto para estos proyectos enfocados con los fondos Next Generation, lo centramos en una administración dinámica y digital. Llevamos 2 días asistiendo al requiem por el planeamiento urbanístico y territorial y yo quiero manifestar aquí mi más enérgico desacuerdo con eso. No estaba muerto, que estaba de parranda y ese muerto está muy vivo. Lo que pasa es que lo estamos asfixiando entre todos. Que nadie cuente conmigo, ni entre los que están ahí abajo, ni los que están aquí arriba, ni los que están un poco más lejos, para ese entierro. Desde Galicia, en ese futuro que no se improvisa en el país, creemos en la planificación, en la territorial y en la urbanística. En un territorio que exportamos a todo el mundo, la arruga es bella, que decimos alto y claro que la norma es bella. Entonces, desde una arquitecta rodeada de muchos abogados y que esta mañana hubo ese privilegio, yo ya ando, por supuesto, con muchas más leyes encima de la mesa que con planos, pero que el entender los planos me vale mucho. Yo creo que esa seguridad jurídica que te da el planeamiento y una planificación que detalla rigurosamente hasta el último extremo de lo que haya que regular, que no sea de qué color hay que estar vestido, es muy importante. El planeamiento se quiere decir que está muerto por muchísimos motivos. Bueno, primero, por la suspicacia con la que se legisla.
El Estado desconfía de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas desconfían de las administraciones locales. La respuesta de ayer de la directora del Principado para con los canarios, no sé cómo nos levantaron y marcharon, casi levanto yo. O sea, yo soy una directora general de urbanismo de una autonomía que llevo 14 años, presumo de decana, y que 14 años en la Xunta no han conseguido desviarme de mi vocación por origen y voluntad municipalista. Y desde luego, si alguien cree que se puede hacer algo desde fuera de los ayuntamientos, lamento decirle que está muy equivocado. Lo que se le achaca como rigidez del planeamiento, y que esto como es un elemento muy rígido no vale, será que somos unos inútiles en su redacción y tramitación. No que el planeamiento está mal. Como no somos capaces de tramitarlo, de mantenerlo vigente ante los ataques furibundos, distorsionadores que nos presentan, entonces la solución es cargarnos el planeamiento. Vamos, la solución es de rayo. Perdónenme la expresión a estas alturas de la tarde. Entonces, habrá que darle la vuelta y decir cuál es el problema y buscar una solución, no matar y negar la mayor. Con la soberbia, que ya ven que no hago mucho por enmendarme, tengo que decirles que el viernes pasado en Galicia hemos aprobado un plan general de ordenación municipal de un ayuntamiento del área metropolitana de La Coruña, o sea, no es Nueva York, no es tan siquiera Madrid, pero bueno, es lo más urbano que tenemos en Galicia, y lo hemos aprobado en 3 años y medio. Me da un poco de vergüenza presumir que 3 años y medio es una vida para muchas cosas. Quien esté sufriendo 3 años y medio, pero es posible. Entonces, esa es la prueba del 9. ¿En cuánto tiempo se puede aprobar el planeamiento? Porque si somos capaces de aprobar el planeamiento y las modificaciones puntuales con rapidez, entonces el planeamiento deja de ser rígido. Entonces, es mi propuesta, desde luego, desde Galicia, claramente, ¿qué hacemos? ¿Cómo hemos conseguido aprobar un plan general de ordenación municipal en 3 años y medio? Pues trabajando mucho en todos estos años. Fundamentalmente, la medida estrella, cuando hacemos la ley 216 de suelo de Galicia, estudiamos dónde está el problema de la tramitación de planeamiento. Y detectamos 2 focos clarísimos. Uno, la duplicidad que había de trámites ambiental y urbanístico. Muy bien, pues hemos unificado los trámites en vez de ser 2 vías paralelas. Y segundo, y claro que es de lo que nos quejamos todos, la tramitación de los informes sectoriales. Bueno, como para hacer el cuento corto que decimos en Galicia, llevamos desde el año 16 en Galicia todos los informes autonómicos del planeamiento general y de sus modificaciones lo recaba la Dirección General de Urbanismo de la Xunta. Los concellos aprueban inicialmente su plan, lo mandan a la Xunta y en 3 meses yo recabo todos los informes que entiendo preceptivos y vinculantes de las administraciones autonómicas y a mis compañeros les digo, amigo, cuando se acabe el plazo te haces calabaza, voy a certificarte silencio positivo. Que nadie piense que eso ha sido fácil, porque llevar a Consello de la Xunta, poner de acuerdo a todos los conselleiros que, oye, te vamos a modificar tu ley y donde dice que el informe se pide antes de la inicial, simultáneamente con la inicial, después de la inicial, inmediatamente antes de la definitiva, que tienes plazo, que tengo 10 días, que tengo 3 meses, que tal, y todos con silencio negativo, te voy a decir que es en esos 3 meses, después de la aprobación inicial, y si no contestas, voy a certificar silencio. Que sepan todos ustedes que no he certificado silencio nunca. Porque el que es responsable de la emisión de un informe, cuando sabe que esa responsabilidad del silencio positivo va a caer sobre su cabeza, entonces informa. Llevo desde el año 16 peleándome con el Ministerio, con muy poco éxito, con los diferentes responsables, solicitando algo que yo creo que es más que razonable. Primero, Estado, nombre interlocutor. Me da igual, el delegado del Gobierno, los subdelegados. Que el Concello, cuando apruebe inicialmente su plan, pueda mandarlo allí. Y usted, Estado, no es capaz sus informes estatales emitirlos en 3 meses. Le pongo 6. ¿Quiere 1 año? 1 año. ¿Quiere 5 años? 5 años. Pero pasado ese plazo, que yo sepa de qué plazo estoy hablando. Se dé aprobado por silencio. Tal.
Segundo problema del planeamiento, la inseguridad, que acabó el plan y el plan nace muerto. Bueno, pues llevamos tantos años como desde la ley de suelo aprobamos, la inmensa mayoría, prácticamente la unanimidad de los directores generales de urbanismo de las comunidades autónomas y desde la FEGAM, desde la presidencia de la FEGAM, representando a 8.000 concellos de España, ha pedido una ley de seguridad jurídica que acabe con la extorsión de los recursos a planeamiento y Dios me dé vida para acordar a ver si se tramita. Entonces, solucionados esos dos problemas, tendríamos resuelto el problema del planeamiento. Bien. ¿Qué me interesa a mí destacar de la aplicación de los fondos FEDER en Galicia? La creación en toda esta historia que les he contado, que dirán, esta señora, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues todo esto es que estoy trabajando en el empleo de esos fondos. Mi propuesta es una plataforma territorial y urbanística digital en la que se pueda tramitar íntegramente todo el planeamiento, tanto territorial como urbanístico. Actualmente tenemos en Galicia, se ha trabajado notoriamente, estoy segura de que todas las comunidades lo hemos hecho, por supuesto tenemos la sede electrónica, pero funciona en que una comunicación bilateral entre administraciones o el particular con la administración. Tenemos un sistema de información de ordenación del territorio y urbanismo en la que tenemos recogidos todas las figuras de planeamiento general y parcial de la comunidad autónoma, los vigentes y los históricos, con el trabajo que eso ha supuesto, que se pueden imaginar digitalizados y en pleno acceso en tiempo real. Tenemos un registro de planeamiento urbanístico y territorial de Galicia en el que se hace el check control, seguridad jurídica, de que eso ha sido aprobado con todas las de la ley y es aplicable. Tenemos un plan básico autonómico en el que están recogidas todas y cada una de las afecciones sectoriales sobre la comunidad autónoma con un documento que es declarativo, no constitutivo, que se nutre de la información que los propios organismos sectoriales, tanto autonómicos como estatales, nos trasladan y que es un documento dinámico que en tiempo real lo tenemos actualizado, con lo cual esas afecciones sectoriales facilitan notoriamente, en primer lugar, la redacción de planeamiento, que yo ya sé hasta dónde me llegan las protecciones en el 93% del territorio de Galicia, que es suelo rústico. Segundo, un promotor, si busca una localización, un promotor público o privado, sabe con qué organismos sectoriales se va a enfrentar. Y, por penúltimo, las normas técnicas de planeamiento urbanístico, que es un código común de representación gráfico y escrito del planeamiento, para que cuando yo vea unos planos del plan general de la LIN no tenga que ir a la leyenda a ver qué significa eso. Que todos sepamos que la trama sí es del urbano consolidado, la otra... Bien, un lenguaje común. Pues bien, estamos ahora en el siguiente paso. Yo quiero, para esa transparencia total en la tramitación, que tengamos una plataforma en la que pueda desde el redactor del promotor que tiene un proyecto redactado para un determinado desarrollo, colgarlo en esa plataforma, que de ahí el órgano sustantivo que lo tramite lo coja y empieza a tramitarlo, que en esa misma plataforma se pidan los informes sectoriales, que los organismos sectoriales cuelguen ahí sus informes, que se someta a información pública y los particulares puedan meter ahí sus alegaciones, que los informes de los habilitados nacionales se coloquen ahí exactamente. Entonces, esa transparencia es algo que tenemos claro que incidirá notoriamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Los ciudadanos muchas veces lo que quieren es que yo voy a montar una peluquería y quiero montarla pronto, que yo quiero comprarme una finca para hacer una casa y quiero saber tener plena seguridad. Es decir, la vida está hecha de pequeños detalles, la felicidad está en esos pequeños detalles. Bueno, está en un programa determinado del FEDER, estamos
después de muchos años peleando, hemos conseguido, comenzará este año. Es una inversión de 6 millones de euros que, bueno, creemos que la oportunidad y la ventaja competitiva que va a tener sobre todos los gallegos y sobre todos los que tengan intereses allí, pues van a ser sustanciales. Más nada, muchas gracias. Muchas gracias, Encarna. Un elemento curioso que tiene que ver con la discusión que presenciamos esta mañana, o con una de las presentaciones que hicieron sobre el caso de los núcleos aquí en Asturias, que tiene que ver con, en el fondo, las direcciones de ordenación no son ejecutoras de los fondos, ¿no? Es decir, tienen poco margen para ejecutar fondos de este tipo de fondos, ¿no? O sea, excepción hecha con el caso que nos ha mostrado María, que, bueno, dentro de sus competencias está el tema de la vivienda, y el tema de la vivienda sí recibe. Lo cierto es que las direcciones, en el fondo, terminan ejecutando proyectos que sirven para, como ha explicado Encarna, facilitar las labores propias de las direcciones de ordenación, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, se nota quizás lo estricto de las direcciones de ordenación o la separación entre lo que podría representar un plan estratégico, donde las direcciones de ordenación pudieran tener un rol quizás mucho más activo, ¿no? Y más promotor, a las competencias reales que tiene. No sé si tiene mucho sentido eso que acabo de decir. Igual lo elaboro un poquito más tarde. Finalmente, tenemos la participación de Juana López Pagán, quien es directora general de Reto Demográfico del MITECO, y nos va a dar una perspectiva sobre uno de los puntos fundamentales que hemos tratado, que es el tema del reto demográfico y el reequilibrio territorial. Juana, por favor. Pues muy buenas tardes. Yo creo que me voy a quedar aquí, sentada. Gonzalo ya me ha amenazado que tengo muy poco tiempo. Fijaos, allí, que me has puesto 10 minutos. Ya, yo creo que ya tomaron la decisión por otro. Ya sé que además no solamente lleváis una larga jornada, sino que lleváis ya un congreso intenso y lleno de contenidos. Yo voy a consumir algunos segundos para, por supuesto, agradecer la invitación a participar en este maravilloso congreso. Ya es la segunda vez que lo hago. Además, especial agradecimiento a Joaquín Farinos, con el que tengo el privilegio de trabajar y de compartir pensamientos y reflexiones, porque yo me siento siempre muy vinculada al ámbito del conocimiento y de la academia. Especial también agradecimiento por esta mesa que modera Gonzalo de la Organización y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos ONU Habitat, y como no, con mis compañeros y colegas y compañeras y colegas de las comunidades autónomas, con las que además nos toca hacer un pensamiento conjunto permanentemente, cosa que, como ya han explicado ellas y ellos, pues es difícil. Y también con Erika Jaraiz, con la profesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela, con la que también nos une también muchos desvelos y pensamientos. Bueno, porque el desafío de la cohesión socioterritorial, al que a lo mejor hemos llegado algunas un poquito más tarde que algunos de vosotros, tenemos que abordar, es muy complejo. Yo siempre tengo que hacer un disclaimer cuando intervengo, pues porque yo tengo una experiencia y un background profesional que viene de lo local, que viene de lo municipal, y que me ha pegado mucho a esa problemática de los pequeños municipios desde una lógica nacional, pero también desde una lógica internacional y de la cooperación. Y la verdad es que, Nino, me encantaba escucharte hacer ese ejercicio de reflexión sobre un momento tan complejo como ahora, como es la paz, los conflictos y a veces los espacios de dificultad que tienen los países, pero que también tenemos los territorios, y que al final termina
no sé, derivando en una lógica de desigualdad, y la desigualdad siempre no es un elemento contra el que tenemos que combatir, y lo decía muy bien también María, las administraciones públicas, porque el Estado, y el Estado somos todos, no es la Administración General del Estado ni el Gobierno de España, es las comunidades autónomas, son los gobiernos locales, pero también son otros actores, ¿no? La sociedad civil, la universidad. En este modelo de gobernanza en el que yo creo que tenemos que apostar, pues tenemos que hacer ese ejercicio, pero es verdad que los poderes públicos tenemos una responsabilidad. Y yo quería compartir con vosotros, pero no tengo el mando, porque voy a hacer así como un momento como muy rápido. No prometo pasaros aquí todas las diapositivas para nada más, como el contador va tan rápido. Cuando hablas, tú vas siempre más rápido. Bueno, lo he disfrutado muchísimo. Yo había pedido también ser la última, porque yo en estos contextos fundamentalmente lo que quiero es aprender, escuchar, intentar entender mejor cada una de las realidades, pero también compartiros la dificultad que tiene desde esas diferentes realidades que tenemos en el ámbito nacional, pues cómo de repente un gobierno a nivel nacional decide que quiere hacer una política nacional sobre reto demográfico, sobre lucha contra la despoblación, sobre cohesión socioterritorial, sobre desigualdad de oportunidades y derechos de la ciudadanía, como en ese contexto hay muchas aproximaciones, hay muchas maneras de verlo, hay realidades que son muy parecidas, pero que también tienen elementos, ¿no?, de brocha fina, y además yo creo que con las tres realidades que contaban mis tres colegas de las comunidades autónomas lo vemos claramente, y por no empezar por alguien de la que aprendo mucho y con la que tengo una magnífica relación también con María, porque es mi colega en la conferencia sectorial, pues Castilla y León, que es un país, ¿no? Y lo hablábamos, pues no es lo mismo lo que la realidad de Soria con la realidad de Ponferrada, con su transición justa, con Valladolid, con Burgos, con la parte transfronteriza de Zamora, ¿no?, tenéis muchas realidades dentro de vuestro propio contexto al que tenéis que intentar unificar. Pues eso elevado a lo nacional, pues imaginaros cuando hay esa decisión de esa política a nivel nacional, pues tienes que atender, por supuesto, a las que tienen mayor desequilibrio socioterritorial, con sus diferencias, como es en el caso también de Galicia, con la dispersión, con el envejecimiento, o Extremadura, ¿no?, con esos déficits de infraestructura. Yo que tengo tantísimos amigos, amigas y familia en Extremadura, y sufro casi más que si yo siendo murciana, ¿no?, sufro más por vuestras infraestructuras que por las de mi propia región. Y por no hablar de colegas y compañeros que lo conoce bien María, ¿no?, de Baleares, que nos hablan de la sobrepoblación. Así que desafío complejo, ¿no?, porque tenemos que intentar dar respuestas a realidades. Y a lo que voy es que ese ejercicio de la vertebración, de la ordenación del territorio es fundamental, y que es verdad que es una competencia de las comunidades autónomas, pero también creo que el Estado tenemos que estar, el Estado desde el punto de vista de la Administración General del Estado tenemos que dar un paso más allá. Y eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no?, dar respuesta, a hacer ese apoyo a esos desafíos que tiene cada comunidad autónoma, cada región, y dentro de esas regiones, sus provincias, sus municipios, desde una lógica, desde la multilateralidad de la conversación entre todas, pero desde la bilateralidad de decir, oye, ¿qué sucede? ¿Dónde os podemos apoyar más aquí? Y además, María ponía el ejemplo de la vivienda, que era algo que cuando nosotros empezamos en la Dirección General no la teníamos tan en el radar como una problemática tan importante, pues resulta que efectivamente, también lo decía Gonzalo, es fundamental, es casi condición necesaria para todo lo demás. Y nos hemos tenido que meter en eso sin, eso que se me ha ido Ángela de la Cruz, amiga, y eso sin meternos en las competencias de otro ministerio, y sobre todo no meternos en las competencias de las comunidades autónomas. Así que gobernanza, diálogo y ver cómo podemos ser complementarios. Ahí veis, casi no se ve, pero yo he puesto la diapositiva sobre todo para que pensemos que lo hemos pensado mucho y que hay muchas cosas detrás de eso. Y se trataba también desde el equipo de pensar en cuál era nuestra misión, cuál era nuestra visión de la política, cuál era nuestro corto, medio y largo plazo. Y en ese corto, medio y largo plazo la palabra era vertebración del territorio, cooperación urbano-rural, y que eso también ponía en el foco a las ciudades intermedias, a las cabeceras de comarca, porque lo que queremos generar es funcionalidad en los territorios, queremos, por supuesto, apoyar a los municipios que tienen mayor desequilibrio socioterritorial, pero en una lógica que no sea solamente el zoom desde lo micro, sino que eso lo podamos
ir viendo en el contexto de su realidad y en el contexto de las debilidades específicas que tiene cada territorio, que es verdad que algunas son comunes, pero también nos damos cuenta ahora en un ejercicio que hemos hecho de diagnóstico más de análisis y de información en un sistema de datos integrados a nivel municipal, pues que hay diferencias que son muy importantes a tener en cuenta para luego podernos sentar e ir acertando con las políticas públicas, siendo algo que, como sabéis, no es fácil, porque yo, me vais a permitir un poco, ya por las horas que son, yo os estaba escuchando, estaba viendo también el auditorio, sabiendo que estamos en este momento administraciones, pero académicos, y he pensado, esto es como una especie de, estamos haciendo una especie de terapia de grupo, ¿no? De nuestra dificultad administrativa, que lo decía muy bien Encarnación, ¿no? Que tú lo sueñas, dices que quiero que pase, que no duermo, pero luego, ¿no? En fin, la legislación es todo, pero también tiene que estar para que las administraciones hagamos posibles las políticas públicas, y a veces, ¿no? Vivimos en un entramado que no nos lo hace tan fácil como nos gustaría. Este gráfico que veis habla de algo que para nosotros es esencial y que lo hemos construido también en este tiempo, en menos de 3 años, que es la lógica del territorio. Llamamos reto demográfico, pero es el territorio en el centro de la definición de la política pública. También, porque hemos definido política pública muchas veces desde el punto de vista sectorial y no nos hemos dado cuenta que en el territorio pasan muchas cosas y tienen que producirse muchas palancas, y que estamos ante un modelo de desarrollo desde hace más de 40-50 años que ha hecho que se concentre en personas, inversiones, servicios, y que tenemos que ser capaces de buscar un sistema más policéntrico. Yo no descubro nada que no sepamos. La cuestión es que yo creo que ahora estamos en el momento en el que realmente podemos dar ese paso. Y ese paso no va a ser un paso perfecto, pero si vamos de la mano y somos capaces de tener esa convergencia de inversiones, de saber invertir mejor y que llegue el dinero donde tiene que llegar, pero que tengamos esa lógica de conexión entre lo urbano y lo rural, y creo que eso ahora lo tenemos un poquito más asumido. A lo mejor la pandemia nos ha ayudado, o a lo mejor simplemente nos hemos dado cuenta que la justicia social y territorial es algo que depende no solamente del grito del ámbito rural, sino que los que vivimos en las ciudades tenemos que ser conscientes que ese es nuestro problema y nuestra solución. Esto es una hoja de ruta de lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, muy rápida. Yo insisto, no se trata ahora de vender la política, se trata de hacer en este espacio tan bonito de conocimiento y de un congreso como este, de compartir también los desvelos que una tiene cuando tiene esta enorme responsabilidad. Como además ha sido una seña de identidad no querer hacerlo solos, ser conscientes de que la gobernanza multinivel y multiactor es absolutamente esencial. Hemos conseguido acuerdos por unanimidad para avanzar. Sé que esto no es fácil, sé que los acuerdos no son perfectos, sé que tenemos muchas aristas en las decisiones que tomamos, pero yo creo que yo desde luego solamente tengo palabras de agradecimiento en ese contexto de gobernanza multinivel, porque he visto muchísima gente desde diferentes aproximaciones ideológicas que lo único que quiere es que sus ciudadanos y ciudadanas tengan las mejores oportunidades. Por extenderme solamente 2 minutos del tiempo, Gonzalo, no te asustes. Nosotros abordamos un plan de acción como dentro del plan Marshall, del PRTR, como se ha denominado, lo ha querido denominar alguien, dentro de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, en un momento complejísimo donde nosotros, que somos una unidad nueva, tampoco sabemos para dónde correr en muchos aspectos, pero bueno, hicimos lo que pudimos en el tiempo que pudimos y aprobamos un plan de 130 medidas frente al reto demográfico, que yo sé que es totalmente perfectible, pero que fue también un hito dentro de la Administración General del Estado, porque conseguimos que de los fondos del plan de recuperación, en torno a unos 10.000 millones de euros, se definieran con perspectiva de territorio, con esa lógica del ámbito más pequeño, del ámbito más rural, que tampoco teníamos mucho margen para definirlo muy bien en aquel momento, pero que obtuvo la complicidad de todos los ministerios. Este plan 130 no es un esfuerzo de mi dirección general ni de mi secretaría general exclusivamente, ni siquiera del ministerio, sino que es un esfuerzo de todo el Gobierno de España. Esto es
un resumen de todo lo que ha sido este esfuerzo y, sobre todo, insisto, la lógica que se ha metido dentro de cada una de las unidades de ejecución de los ministerios, de que tenemos que actuar ya no solamente desde lo sectorial, sino también desde lo territorial. Y de ahí, pues, la obtención de información que la vamos publicitando, que la vamos compartiendo y que creo que también nos genera a nosotros conocimiento, aprendizaje y autoevaluación, todavía no del impacto, pero sí del diseño de política pública. Aquí veis cifras macro de que la ejecución ha ido muy bien. Nosotros nos sentimos relativamente satisfechos de la dificultad que ha supuesto esta territorialización, y ahí vuelvo a hacer el agradecimiento a las comunidades autónomas y gobiernos locales, porque somos un Estado muy descentralizado, y bienvenida sea esa descentralización, que esa descentralización es desarrollo y contacto con los problemas de la ciudadanía. Y durante 3 años, pues claro, lo aprobamos en el marzo del 2021, pues anda que no nos hemos dado cuenta de cosas que no habían entrado en ese plan y cosas en las que quizá habíamos errado, pero hemos hecho un diálogo permanente e hemos ido incorporando una serie de medidas. Y ya por terminar, sí deciros que nosotros, siendo una unidad muy pequeñita, de nuevo cuño, que apenas teníamos presupuesto, en menos de 3 años hemos pasado de tener un presupuesto, pues como veis, de 19 millones de euros a estar cerca de los 300 millones de euros, que, en fin, eso es también un desafío interno. Sé que no son cifras milmillonarias, pero le ponemos todo el cariño y todo el empeño, que hemos diseñado acciones propias con ese presupuesto, que yo me las he trabajado con Hacienda, porque yo decía muy bien los 10.000 millones del plan 130, pero nosotros queremos hacer cosas diferentes y queremos intentar hacerlas de la mano de las comunidades autónomas, bajo el paraguas de un fondo de cooperación y transformación territorial, bajo unas convocatorias también que van destinadas a entidades locales, a entidades sin ánimo de lucro y a emprendedores, a convenios con diputaciones, porque también entendemos que las diputaciones provinciales son clave en este desafío territorial, estableciendo alianzas con las universidades, con asociaciones de municipios, trabajando también para que los jóvenes se arraigan en el territorio, y sabiendo que de todo esto tenemos que aprender y que tenemos que mejorarlo. Y dentro del plan de recuperación, con 2 líneas de acción que casi que nos cayeron así de repente, pero que decidimos abordarlas con sus dificultades, que tienen que ver con capacitación digital en el medio rural y que tienen que ver con gestión forestal y bioeconomía, con algo que sabemos que sufrimos todos ahora y más con el cambio climático, con los incendios, y que todo eso tiene que ser una oportunidad para reactivar los territorios y para que cuidemos de una forma integral nuestro patrimonio, insisto, desde una perspectiva desde los que gritan desde lo rural, pero de los que tienen también la misma preocupación y deberían tenerla, que es desde el ámbito urbano. Y termino diciendo que en esa lógica de volvernos locos y locas, porque hay que meterse en todos los líos administrativos que te ofrezca el universo, pues dijimos, vamos a meternos en los FEDER. Decían, pero Juana, ¿pero cómo nos vamos a meter en los FEDER? Pues si no tenemos equipo. Digo, bueno, el equipo ya vendrá. Estamos negociando. En este marco nos tenemos que incorporar. En el marco del Objetivo Político 5 de Desarrollo Urbano Integrado, había en los reglamentos del FEDER la posibilidad de que hubiera un objetivo político específico, el 5.2, sobre desarrollo no urbano. Toda esta diferencia, que lo discutía con Chimo, ahora ya sé que no es la que nos conviene, pero había que entrar como un objetivo específico para que esta lógica del territorio crezca también dentro de la lógica de la Unión Europea, de los fondos, que haya más fondos y que además lo sepamos hacer mejor entre todos. Y la presidencia española de la Unión Europea también es una oportunidad para que eso lo pongamos en valor. Yo creo que lo estamos haciendo, lo estáis haciendo, además las comunidades autónomas que tenéis oficina allí en Bruselas haciendo un trabajo espectacular, pero también nosotros nos queríamos sumar a el Gobierno de España está aquí, cree en esto, quiere apostar por esto y lo queremos hacer conjuntamente. Termino ya, me he pasado 6 minutos, si es que nos enrollamos, lo siento mucho, con una invitación, porque presidencia española, contexto complejo, la Unión Europea tiene que sumar. Yo creo que España estamos, como siempre, dando un ejemplo de esa solidaridad y cooperación interterritorial dentro del país, en la Unión Europea y también fuera de estas fronteras, lo decía muy bien Nino. Tenemos un evento que creo que es muy interesante para las administraciones, pero también para la academia, porque es un entorno
bien bonito de discusión, donde todo esto que yo os he contado lo vamos a poner sobre la mesa. Lo celebramos en Cuenca los días 15 y 16 de noviembre. Se celebra la ESPON Week. ESPON es un programa de la Comisión Europea que básicamente es el observatorio de la cohesión territorial, donde pasan muchas cosas que luego se traducen en estos fondos. Y yo desde aquí, es un evento abierto, nos encantaría que participarais. Chimo y Erika además son los expertos que hemos fichado desde el Gobierno de España y que ha validado, por supuesto, ESPON para esta discusión. Así que siempre abiertos a crecer, siempre abiertos a pensar, y una vez más muchísimas gracias por tener este espacio un poco fuera de rango para expresar lo que estamos haciendo, y enhorabuena una vez por este congreso. Sí, muchas gracias. Solo redondear una idea que creo que estaba detrás de lo que estaba comentando Juana. Es que en el fondo, cuando nos ponemos a pensar el reto demográfico, nunca ha sido entendido como un sector, ¿no? Hace poco que justamente por constituir esto un tema fundamental de la opinión pública, empieza a salir, bueno, se crea la dirección, etcétera. Pero quizás el hecho de que no sea un sector es una oportunidad. Y es una oportunidad para eso que se ha hablado tanto, para la colaboración entre diferentes instituciones, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, ¿no? También quizás como no de manera directa, pero de alguna forma relacionada con la teoría que viene también incorporándose dentro de la formulación de políticas europeas, con la idea esta de la misión, ¿no? Es decir, esto podría eventualmente ser una misión. Como saben, hay otro grupo de debates en este momento. Siempre se da la característica de que cuando está otro grupo no sabemos si ellos también van retrasados. Pero en todo caso se corre el riesgo de que cuando si nos retrasamos mucho, cuando lleguemos al café no quede nada. En todo caso, me están poniendo que hay 4 minutos para el coloquio. Yo creo que podemos tomarnos unos minutitos más, pero sí me gustaría recoger si hay alguna pregunta de la audiencia. Adelante, si hay alguien que levante la mano. Si no, nos hacemos la pregunta entre nosotros. Muy bien. Sí, o no o ha quedado claro, o igual la gente no se ha interesado mucho. En todo caso, a mí sí me gustaría como levantar una pregunta para los panelistas, ¿no? Que tiene que ver con... hablamos mucho de los fondos FEDER, pero hablamos poco de los fondos de recuperación, ¿no? Dentro de esta idea o de las palancas que están planteadas dentro de los fondos de recuperación, ¿qué posibilidades ven dentro de la variedad de territorios y de casos? No sé si Erika puede hacer alguna reflexión, algún análisis sobre qué representan estos fondos también en términos de equidad territorial. Y a los directores les pediría qué perspectiva tienen en relación a la implementación de estos fondos dentro de sus ámbitos de competencia. Erika. Bueno, yo brevemente puntualizar que la diferencia de los fondos del Plan de Recuperación respecto a los fondos tradicionales de la Unión Europea es que son fondos que se asignan directamente al Estado, que están en los presupuestos generales, y que es el Estado el que de algún modo no los reparte, sino que los asigna directamente al territorio, ¿no? Y los territorios también tienen la iniciativa de decidir, ¿no? a qué ámbitos los quieren destinar. Ahí Juana también puede contarnos mucho, porque la Dirección General ha tenido un papel importante en que muchos de estos fondos, o gran parte, o una parte importante, digámoslo así, de estos fondos vayan destinados precisamente a la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Y yo, por lo tanto, le paso la pelota para que nos cuente un poco. Pues es verdad que yo creo que la puntualización que hace Erika es muy importante, porque
Enlazando con la última parte de lo que os compartía, de mi empeño, el empeño de la Dirección General en incorporarnos a los fondos FEDER, no teniendo un histórico, pues nosotros, básicamente porque no tenemos histórico de nada, entonces todo lo que abordamos es nuevo, pero sí que es verdad que meterte en esa rueda de los FEDER implica entender la parte procedimental, que seguramente mis compañeros, mis compañeras la conocen mejor desde las comunidades autónomas, porque muchos fondos FEDER han llegado a comunidades autónomas, pues toda la parte de empiezas a trabajar y luego tienes que certificar los gastos y devolverlo. Entonces, es verdad que el contexto del PRTR, como bien puntualizaba Erika, es diferente, es decir, el dinero llega al Gobierno y desde el Gobierno lo distribuimos de la mejor manera posible, ¿no? Pero es verdad que tiene una lógica diferente. Seguramente la dificultad, y eso además sé que lo viven las comunidades autónomas, es que viene muchísima inversión para diferentes líneas de acción, con los 4 ejes que tiene el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que luego en esa negociación entre los Estados miembros y la Comisión Europea, pues tenemos las lógicas de los objetivos y de los hitos, y que ahí estamos teniendo dificultad. Y esa dificultad, que es verdad que a veces nosotros tenemos la responsabilidad de, digamos, de hacer esa transferencia en parte de recursos a los niveles descentralizados de gobierno, es como transferirles una dificultad / problema al actor que tiene la competencia y que tiene luego que todavía bajar más abajo esos fondos. Y nosotros somos plenamente conscientes y estamos en una lucha permanente para flexibilizar esas condiciones en las que nos coloca, ¿no? la propia Unión Europea, la propia Comisión Europea. Pero eso lo quiero ligar con algo y no quiero lanzarlo como un grito al aire, pero que sí que es algo que yo también he venido defendiendo durante muchos años, que ya podría cifrar en décadas de mi vida, y que lo comentáis vosotros, y sobre todo yo creo que puntualizaba Nina, nada más como alguien muy apegado al territorio, ¿no? Desde habilitado nacional, y es la dificultad que existe por parte de los ayuntamientos más pequeños de poder absorber o de poder presentar proyectos. Y eso yo siempre lo digo, esto no es un problema que no lo quiera yo resolver, que me den la competencia, a ver si puedo, pero no es un problema de la despoblación, el reto, es un problema estructural que tenemos en la Ley de Bases de Régimen Local, que tenemos con la financiación local y que tenemos con respecto a esas capacidades. Y que, fijaros que nosotros hemos intentado poner en marcha alguna iniciativa que luego al final ha sido absorbida por otros departamentos ministeriales, ahí lo dejo, porque no tenemos competencia, pero que está en nuestra preocupación. Y digo yo, por eso siempre es que estoy obligada a hacer el disclaimer, porque si no nadie entiende por qué digo yo lo que digo. Entonces yo, como personal y trabajadora de la Federación Española de Municipios y Provincias, en este momento en excedencia forzosa, esa es mi preocupación principal. Pero tampoco quiero que la confundan con lo del desequilibrio y la ordenación del territorio, es decir, porque son cosas que confluyen, pero el problema que tenemos de absorción, ¿no?, de esos fondos, tanto de los que nos llevan estructurales como los que están ahora llegando por parte del plan de recuperación, tiene que ver con nuestras capacidades. Y yo creo que de verdad ese es un desafío en el que nos tenemos que empeñar, porque voluntad hay, de que no nos llegan los ayuntamientos ahora. Nosotros en nuestras convocatorias, que no son las convocatorias de las que yo hablaba así en plan tuit, no son PRTR y no son fondos europeos, son presupuestos generales del Estado. Y cada vez que me hace alguien esa pregunta, respira. Dice, bueno, ya sé que tengo la anualidad presupuestaria, pero no tengo la otra complejidad. Y claro, eso, y aún así, son súper complejas. Y aún así nos convertimos nosotros desde la Dirección General en consultores ayudándoles a presentar los proyectos, ¿verdad? Sí, recogiendo tus palabras, en la exposición que hice al inicio, marcaba que una, entre comillas, de las debilidades era la capacidad por parte de las administraciones de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos especialmente, por esa escasez de recursos personales a la hora de gestionarlo.
mí me decía alguien de la administración local hace poco que cómo le explicabas a un vecino que el dinero lo tenías y no sabías cómo gastarlo, o tenías dificultades, mejor dicho, para gastarlo. ¿Por qué? Porque aparte de la solicitud de subvención, que conlleva, lógicamente, una tramitación y una presentación de documentación, una vez que te la conceden, lógicamente, los requisitos de subir a la plataforma Coffee, Minerva, todo ese elenco de tramitación en las distintas plataformas, cuando en muchos ayuntamientos hay un administrativo, un auxiliar administrativo y está el secretario, que está todos hasta arriba de su trabajo diario. Esa es la dificultad a la hora de, en muchos casos, en otros casos sí se articula. Incluso en las comunidades autónomas, aunque hay personal especializado, supone un trabajo extra, un trabajo añadido al trabajo diario. Imagínate en vivienda, ordenación del territorio, urbanismo, con todas las cuestiones y bueno, la problemática que tenemos diaria. Cuando, lógicamente, se trata de tramitar, ejecutar, gestionar fondos europeos, pues te encuentras con esa problemática. Yo he querido trasladarlo porque, bueno, es una realidad que está ahí. Hay que decir, el Ministerio, además, ha habido también encomiendas a empresas públicas tras AT, que se han creado equipos de trabajo que están acudiendo a todos los ayuntamientos para asesorarle en esas gestiones, de subir a las plataformas y tal, que, bueno, siempre es un auxilio. Pero, efectivamente, cuando un vecino le dicen, no, si es que yo tengo dinero o tenemos este dinero, pero no tenemos dificultades para gastarlo, no lo entiende, no lo entiende. Sí, la verdad es que es una realidad. Los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia evidentemente han sido una gran oportunidad, lo son, pero tienen algún problema, ¿no? Y es que son muy rígidos, se han empaquetado, lógicamente, en un plan muy ambicioso que todos los estados son observados desde arriba. O sea, yo en la colaboración tengo que decirlo, tan fantástica con todos los ministerios, que por las competencias que me corresponde desarrollar son varios, pues hay una pretensión siempre de cumplir una serie de hitos. Pero realmente la sociedad lo tiene que saber. Son muy difíciles de cumplir porque han llegado en unas condiciones de personal que eran las que eran y que desgraciadamente las administraciones, a diferencia de las empresas privadas, tenemos muchas dificultades de adaptarnos muy rápido. Lo podemos hacer, pero en un plazo de tiempo muy alargado, y por eso tenemos que acudir a veces a lo que no queremos, que son pues, personas externas que nos puedan ayudar. Esto es lo malo, evidentemente, y es una realidad absoluta. Imagínense en Castilla y León con esa realidad territorial que hemos dicho, donde hay municipios pues, de 100 habitantes donde hay un alcalde que también es perceptor de fondos, si quieres, que todos quieren, lógicamente, ¿no? Porque muchos de ellos tienen unas determinadas finalidades. Yo solamente pondría también el foco en que lógicamente esos fondos han venido con esos 4 ejes, ¿no? Que son importantes: transición digital, transformación. Bueno, me he perdido esos 4 de ahí, pero que realmente en España también faltan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues en infraestructuras tradicionales, es lo que te dicen muchos alcaldes, ¿no? Claro. Bueno, esto está muy bien, la transformación digital, qué bien, la transición ecológica, qué bien, pero realmente aquí seguimos teniendo problemas diarios pues mucho más precarios, ¿no? Pero nadie puede pues despreciar unas oportunidades como las que han ofrecido los fondos, y yo creo que las administraciones estamos en condiciones. Yo creo que España siempre ha demostrado al final que ha tenido capacidad, y bueno, veremos a ver qué pasa con los hitos, porque mal de muchos consuelo de tontos. Supongo que el resto de países estará exactamente igual, no seremos los únicos, porque los problemas son los mismos. Todos hemos recibido un dinero muy importante en un momento inesperado después de una pandemia, y a todos nos está pasando lo mismo, que cuando vamos a empezar a caminar, que es ahora, después de 2 años empezamos a caminar, de repente tienes uno para cumplir. Pues supongo que bueno, pues la Comisión Europea tendrá que flexibilizar un poco los hitos. Si lo conseguimos, que estamos todos en ello, pues me imagino que con un poco más de tiempo pues los distribuiremos bien y los ejecutaremos bien. Sí. Las cuatro que mencionabas era transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Encarna, 2 minutitos para cerrar. En esta apuesta declarada y convencida sobre la planificación, yo quisiera llamar la atención de la necesidad, lo apuntabas tú también al principio, de control ex post de esas inversiones y
para no llegar ahí con decepción, seguro que no soy la única que conozco obras ejecutadas con fondos europeos que el gobernante de turno no sabe qué hacer con ella. Y si pudiera hacer así, hacerla desaparecer, porque no tiene capacidad para sostenerla ni abrirle la puerta. Entonces, y de vez en cuando pues sale en prensa, nos sacan a todos los colores edificios destrozados, comidos por las zarzas, no sé qué. Entonces, insisto, planificación, planificación y planificación. Muchas veces tener dinero es un problema. Entonces, y en su contrario, la falta de dinero, bueno, también es un problema, por supuesto, que no quiero frivolizar en absoluto, broma ninguna con eso, ¿no? Que el dinero cuando no lo tienes y lo necesitas, pero llamar la atención sobre la necesidad de tener un plan de inversiones y saber cuál es la necesidad real de mi municipio, de mi comunidad, de mi comarca, de mi área metropolitana o del Estado para recibir esos fondos y que vayan destinados al mejor fin posible, yo creo que eso es muy importante. Sí, muchas gracias. Hace un tiempo leí, no sé si será verdad, como esas cosas que leemos en internet, que habían hecho un estudio de que la mayor parte de los descubrimientos y de la inventiva no se daba en los laboratorios ni en las aulas de clase, sino en las pausas de café. Dicho eso, les agradezco muchísimo la atención, les agradezco a los panelistas y los invito a que pasemos, que creo que el otro grupo nos ha ganado. Muchísimas gracias.